Hola jóvenes, bien empezamos con nuestra materia entonces de introducción a las ciencias sociales y a partir de aquí inicia lo que es nuestro tercer parcial. Empezaremos a hablar acerca de las diferentes, ¿cómo llamarlos? Los diferentes campos que dividen a lo que es las ciencias sociales. Las ciencias sociales, recordemos que estudia cualquier materia en la cual se encuentren los seres humanos o las personas. Y dicho esto, no solamente lo estudia, por ejemplo, la sociología o la historia, también estudia a los seres humanos en relación a los contextos pasados. El derecho, estaremos hablando de un conjunto de materias que abordan al ser humano y que tienen relación con él mismo, ¿vale? Que es lo que engloba todas las ciencias sociales. La unidad número 3 lleva por nombre precisamente ese. Campo de acción de las ciencias sociales. La primera materia que veremos será la antropología y empezaremos a hablar de algunos elementos históricos de esta materia. La antropología proviene de las voces griegas, latinas, antropos y logos. Antropos, que significa hombre, y logos, que significa estudio o tratado. Basándonos entonces únicamente en su definición o en su raíz etimológica, podemos tener entonces que la antropología es el estudio del hombre, ¿sale? Si nosotros nos dicen la palabra antropología, creo que lo primero que pensamos es a una persona que está sacando huesos de la tierra o escarbando para ver si encuentra algún monumento o alguna cuestión pasada. Pero eso no es así realmente. La antropología se encarga mucho más allá de estudiar los simples vestigios o los restos que han dejado las generaciones pasadas. Estudia la forma de vida de los seres vivos, cómo se organizaban, cuál era su forma de gobierno, sus costumbres, sus metas, etcétera. ¿Sale? Entonces, todo eso va a estudiar lo que es la antropología. Uno de los primeros antropólogos, vamos a hacer un listado de los diferentes antropólogos, y uno de los principales se remonta a lo que es la antigua Grecia. Como siempre, la mayoría de las cosas surgen en la antigua Grecia. Un pueblo lleno de sabiduría, un pueblo lleno de conocimientos, prácticamente era lo que perseguían o era lo que trataban de encontrar, el conocimiento. Empezamos entonces con un poco de historia de la antropología. Se dice que el padre de la antropología, o quien inicia con esto relacionado a la antropología, es el padre de la historia. Son dos ramas muy afines. Entonces, prácticamente la historia y la antropología, los dos tienen un elemento en común, que es quién empezó a estudiarlos, ¿sale? De ahí se van desprendiendo a lo largo de la historia. Inician como uno solo y posteriormente se dividen
en relación a qué es lo que se necesita estudiar, ¿vale? Entonces inician como una rama en común, de ahí se desprenden y es ahí como se obtienen dos ramas del conocimiento diferentes. Entonces el creador es el mismo. Empezamos con el padre de la historia, que es Heródoto. Heródoto se interesaba más por las sociedades matriarcales y las prácticas religiosas. Eso era lo que él estudiaba. Entonces, los vestigios de los pueblos que él iba encontrando eran aquellos enfocados a este tipo de situaciones. Las sociedades matriarcales son aquellos en las que la mujer es quien tiene el poder en este tipo de sociedades. Contrario a las sociedades matriarcales, actualmente son muy pocas las sociedades con esta índole y decía que contrario a las sociedades matriarcales se encuentran las sociedades patriarcales, que es prácticamente, como su nombre lo dice, donde el hombre es quien tiene el poder o el mando en las decisiones, ya sea de la familia, de la sociedad, etcétera. La mayoría de las sociedades son patriarcales, matriarcales muy pocas. Entonces, Heródoto se enfocaba principalmente en este primer tipo de sociedades y también se enfocaba en estudiar las prácticas religiosas. Ojo, aquí con esto estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿sale? Estamos hablando más o menos del año 450 antes de Cristo aproximadamente, es decir, mucho más allá de 2000 años. Entonces, es el primer enfoque que se le da a partir de la historia y después se va a desprender a lo que es la antropología. El siguiente filósofo es Tácito. Tácito describió las costumbres del pueblo germánico. Porque este tipo de, recuerden que anteriormente no tenían los medios de comunicación y mucho menos los medios de transporte que tenemos actualmente, entonces era muy difícil saber quién vivía a unos kilómetros de distancia. Entonces, al momento de que se descubrió esta nueva sociedad germánica, se empezó a estudiar como si fuera una cosa novedosa o algo nuevo. ¿Por qué? Porque los consideraban distintos al pueblo romano. Él era romano, no griego como Heródoto. Entonces, al descubrirse un nuevo pueblo, tomó de enfoque el estudiarlos porque eran diferentes a lo que ellos conocían. Entonces se da lo que es una de las primeras acepciones de la antropología, que es estudiar algo que es diferente, una sociedad diferente a la propia. Después, mucho tiempo después de Tácito, no es que en este periodo no se haya estudiado lo que era la antropología, simplemente no se le daba tanta importancia. Tenemos a Marco Polo. Inclusive hay un libro que se llama así, Los viajes de Marco Polo. Y aquí ya estamos hablando por allá del siglo XIII, es decir, en el año 1201 al 1300 aproximadamente. Lo que hace Marco Polo, él viajaba muchísimo en sus embarcaciones a través de diversos lugares, entonces conocía muchas formas de pensar, muchos grupos sociales, muchas sociedades, etcétera. Y lo que hace es ir describiendo las costumbres del lejano oriente, así como su ideología. Lo que él iba viendo más allá de sus viajes, imagina que zarpaba de aquí, él tenía la posibilidad de recorrer el mundo. Entonces, al llegar a otro pueblo, obviamente era diferente, es como si nosotros ahora viajásemos no tan lejos, imagina a Canadá, viajásemos a Canadá, vamos a encontrar personas rubias, güeras, de ojos azules, de 1,80, 1,90, muy diferentes a nosotros realmente. Entonces, imagina todos los viajes que realizó Marco Polo a diferentes lugares, la cantidad de personas tanto y de cuestiones tanto culturales, físicas, etcétera, que él logró encontrar, es lo que él empieza a describir, ¿vale? Después tenemos a Fray Bernardino de Sahagún.
que él no tuvo que andar viajando tanto, solamente viajó de España a nuestro continente, es decir, aquí a México, a la Nueva España en esa época, y lo que hace es relatar lo que él vio. ¿Sale? Por acá está España, donde dejé mi barco, aquí está. Él entonces únicamente hace el viaje de España hacia la Nueva España, que es México, ya lo verán en sus clases de historia posteriormente. Y lo que él hace es relatar, obviamente en España la gente era diferente, ¿sale? Y cuando se llegan aquí encuentran a personas de estatura más baja, de piel morena, de ojos oscuros, cabello oscuro también, y era una discrepancia también entre la forma en la que eran en España y la forma que éramos o que eran los nativos aquí en México, y eso es lo que él relata. Si te das cuenta, la mayoría de los pensadores o los que iniciaron con la antropología relatan o contrastan, comparan dos civilizaciones muy diferentes y a partir de ahí inician sus estudios. Todo lo que recopiló Fray Bernardino de Sahagún de los nativos aquí en España, en la Nueva España, perdón, se lo consagró en un libro llamado Historia General de las Cosas de la Nueva España. Entonces, ese es el libro que él escribe, que es muy estudiado todavía hasta nuestra época porque contiene muchas cosas de cómo era nuestro México antes de cuando llegaron los colonizadores, pero aún no estaba tan arraigado su ideología ni su gobierno, etcétera. Era la esencia prácticamente de nuestro país. Y lo relata, esta persona es uno de los frailes que llegó, uno de los frailes agustinos, de los primeros que llegaron a nuestro país. Este libro consistía en tratar de entender el lenguaje de los mexicanos o de los antiguos mexicas, ¿sale? Prácticamente de eso se trataba, aunque también establecía algunas otras cuestiones como las costumbres o las formas de organización, etcétera. Lo que vamos a hacer posteriormente es escribiremos esta clasificación de la antropología, es un cuadro. Si no se alcanza a ver bien, checa la calidad en la que estás viendo tu video. A veces lo carga en 144 píxeles. Entonces este video está subido a 720, 740 píxeles, no recuerdo bien, pero algo así. El chiste es que la calidad es más alta, ¿sabes? Si no lo alcanzas a ver, checa la calidad en la que estás viendo el video. Son 3 puntitos que puedes encontrar ahí en la pantalla de YouTube y checas en la parte que dice calidad, ¿vale? Si quieres lo leo y pues nada, más o menos vas anotando, ¿sale? Tiene que tener esa estructura. Tenemos primero antropología, se divide en dos: antropología física, aquí arriba, y antropología cultural. La antropología física dice que estudia al hombre en su medio natural, y la antropología cultural que tiene esta clasificación. La antropología física se va a dividir a su vez en antropometría, paleontología humana y genética humana. La antropometría se va a encargar de las medidas y relaciones numéricas del cuerpo humano. Como ustedes sabrán, hace algunos años, muchos de hecho, por ahí del año 1600 aproximadamente, el señor Leonardo da Vinci se le ocurrió el nombrar las proporciones exactas que debe tener el cuerpo humano. Por ejemplo, una persona con una frente acorde a las medidas debe tener 4 dedos, por ejemplo, o que la nariz no debe ser más grande que el pulgar, o ciertos elementos de esas características. De eso se va a encargar la antropometría, de estudiar aquellas medidas y relaciones numéricas en el cuerpo humano, ¿vale? Por ejemplo, que un pie mida lo de 2 de tus brazos y cuestiones de ese estilo,
antebrazo, mejor dicho. Después, la paleontología humana dice que se encarga de los restos fósiles, que estamos aquí, restos fósiles. Y en el tercer punto es la genética humana, que se va a encargar del estudio de las leyes hereditarias de padres a hijos. Es decir, si tu papá tiene cabello lacio, pues que el hijo tenga cabello lacio, ¿vale? Aunque si la mamá tiene cabello chino, igual y sale ondulado. Entonces, de eso se va a encargar la genética humana, de cómo distinguir esos patrones en el momento de elaborarlos o de dejarlos en el individuo. Y la antropología cultural se divide en arqueología, etnología, lingüística y antropología social. La arqueología se encarga del estudio de restos materiales, es decir, aquellas cosas que podemos tocar, como pueden ser vasijas, utensilios y herramientas de trabajo. Después tenemos a la etnología, que se va a encargar de clasificar a las razas y sus culturas. Aunque suena medio raro, sí, también a nosotros nos clasifican por razas. El siguiente, que es la lingüística. Lingüística se va a encargar de clasificar y estudiar el origen y evolución de las lenguas. Y eso ya lo vimos en otra materia, que es la lengua, el lenguaje, etcétera. Entonces no creo que haya problema. Y por último, lo que es la antropología social, que dice que se encarga del estudio de las estructuras sociales, como el gobierno, la familia y la comunidad, ¿vale? Entonces esa es la forma en la que se divide de manera general la antropología. ¿Por qué? Porque estudiar al ser humano es algo muy complejo, entonces la antropología solita no puede hacerlo. Lo que hace es dividirse en varias ramas y que cada rama estudie algo particular o un enfoque específico del ser humano, ¿vale? Entonces, anotas este cuadro, te lo dejo aquí un rato, ponle pausa al video si quieres, mientras yo continúo con nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Ahí está, puede ponerle pausa ahí, continúo. El siguiente tema es la antropología en México. La antropología mexicana tiene muy poca historia, prácticamente no es mucho el interés que ha tenido el gobierno mexicano o las escuelas particulares también mexicanas en estudiar nuestro pasado o nuestra historia. La mayoría de las cuestiones que fueron descubiertas en nuestro país se le debe a extranjeros. ¿Por qué? Porque ellos tienen más interés en nuestra cultura que nosotros mismos. La primera escuela encargada en nuestro país encargada de estudiar en nuestro país las cuestiones relacionadas a la antropología y a las ciencias sociales, se estableció ya muchísimo tiempo después con lo que es el presidente Lázaro Cárdenas. Fue el primer presidente de una u otra forma tomarle importancia a lo que es la antropología en México. Su periodo su periodo presidencial prácticamente fue de 1934 a 1940. Entonces, si te das cuenta, la antropología se empezó a estudiar, quedamos hace rato por ahí del año 450 antes de Cristo, hace muchísimo tiempo, y que en nuestro país se le dé importancia hasta 1934, entonces quiere decir que la antropología en México es muy reciente. Lo que hizo Lázaro Cárdenas es establecer la Escuela Nacional de Antropología e Historia, llamada por sus siglas ENA. También estableció lo que es, enfocado a esta rama de la antropología, el Instituto Indigenista Interamericano, sus siglas son 3I, y el Instituto Nacional Indigenista.
INI, por sus siglas. ¿Vale? De los personajes más representativos para nuestro país en relación obviamente a la antropología tenemos a los siguientes profesores. Manuel Gamio, Alfonso Mendizábal, Huitberto Jiménez Moreno, y Pablo Martínez Río. Lo que hacen es prácticamente, junto con las instituciones creadas, ayudaron a resaltar la disciplina antropológica no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. Nuestro país, junto con los demás países debajo de nosotros en el sur, son de los países con mayor cantidad de cultura, tradiciones, lenguas, etcétera, que han logrado prevalecer a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se hace con estas instituciones y estas personas es que la gente voltee a verlos y que se puedan prevalecer a lo largo del tiempo, que se mantengan todavía vigentes a lo largo del tiempo. El objetivo principal de la antropología en México es promover y ayudar a la integración indígena a la cultura nacional, que no se rezaguen, que no los hagamos a un lado, ¿sale? Sino que estén integrados, a pesar de que la tecnología y la urbanización vaya avanzando, que ese tipo de sociedades se vayan integrando también y que no las desplacemos, que no las eliminemos, como hicieron otros países como Estados Unidos. Lo que hicieron en Estados Unidos fue matar a todos los nativos de ahí y por eso su cultura no es tan vasta como la de nosotros, ¿vale? Entonces es lo que se pretende, que en lugar de hacerlos a un lado, los incluyamos, porque también es de ellos este territorio nacional, ¿vale? ¿A través de qué se trata? De prevalecer nuestra cultura y todo lo que en México tiene, a través de cuestiones como los museos, la docencia, es decir, el enseñar nuestra cultura, de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y a través de la investigación. Así es como pretendemos que nuestra cultura no muera, sino que prevalezca a lo largo del tiempo. Aquí lo dejamos con esta materia que es antropología en relación a las ciencias sociales y nos estamos leyendo por WhatsApp y espero tus notas completas, ¿vale?